Para algunos, él era la encarnación misma del mal, la encarnación psicopática del mismísimo diablo. Para otros, era un defensor temeroso de Dios, valientemente plantando cara al temido Imperio Otomano. En su época, se le conoció como Vlad el Empalador, gracias a su método de ejecución favorito. Hoy lo recordamos como la inspiración en la vida real para el infame príncipe de las tinieblas de Bram Stoker. En el Biográficos de esta semana, descubrimos la espeluznante verdad sobre el verdadero Vlad Drácula. Años de formación. Vlad III Drácula, el futuro príncipe de Valaquia, nació en noviembre o diciembre de 1431 en el estado rumano septentrional de Valaquia. Su padre, Vlad II, estaba destinado a convertirse en el gobernante de Valaquia. En el año del nacimiento de su segundo hijo, Vlad Senior se unió a una sociedad de caballeros conocida como la Orden del Dragón. Tras su incorporación, se le otorgó el apellido Dracul, que deriva de Drac, que significa dragón en rumano antiguo, pero diablo en el lenguaje moderno. A su hijo se le dio el nombre de Hijo de Dracul, es decir, Drácula. El mundo en el que nació Vlad era violento, consumido por disputas por el territorio y el gobierno. El apellido y el honor de la familia eran lo más importante, algo que se inculcó en el niño desde el principio. También comprendió que el objetivo era expandir el imperio, sin importar el costo. La Orden del Dragón, a la que se unió Vlad Senior, se comprometió a defender el cristianismo contra los odiados turcos otomanos. En el momento del nacimiento de su hijo, Vlad II sirvió como comandante de guardias en los pasos montañosos de Valaquia. No sabemos quién fue la madre de Vlad. Cuando nació, su padre estaba casado con la princesa Knjana de Moldavia, pero también tenía una serie de amantes, cualquiera de las cuales podría haber dado a luz al futuro Drácula. Los años formativos del joven Vlad se pasaron en Sigioara. Cuando su padre ascendió al trono de Valaquia en 1436, llevó a Vlad y a su hermano menor Radu a vivir en la corte real en la capital, Trgovite. Los niños recibirían educación en casa de eruditos griegos y romanos que su padre había traído de Constantinopla. Se ocuparían de aprender los rudimentos de las matemáticas, la geografía, la ciencia y los idiomas, incluidos el eslavónico eclesiástico antiguo, el alemán y el latín. Pero su educación privilegiada se vio interrumpida cuando su padre fue derrocado como gobernante por un grupo rival en connivencia con los húngaros. Mantenido como rehén, Vlad Senior forjó una alianza con los otomanos, quienes accedieron a ayudarle a recuperar su trono a condición de que pagara tributo al sultán Mehmed II y que dejara a sus dos hijos en la corte otomana como garantía de su lealtad. Vlad no tuvo elección y los dos niños fueron capturados y hechos prisioneros. Aunque fueron tratados relativamente bien, los niños pudieron observar el uso del terror turco como un instrumento para lograr sus objetivos, algo que Vlad usaría con gran efecto en su vida posterior. Mientras estaban en la corte otomana, los niños pudieron continuar su educación, siendo instruidos en lógica, el idioma turco y las enseñanzas del Corán. También recibieron lecciones de equitación y guerra. Los dos hermanos diferían notablemente en su actitud hacia su cautiverio. Radu, el hermano menor, aceptó la situación y abrazó su nueva vida y las enseñanzas que la acompañaban. Eventualmente se convertiría al Islam y entraría al servicio de la corte otomana. Vlad, sin embargo, resistió en todo momento a pesar de los castigos constantes por su actitud hosca. Con la asistencia de los turcos, Vlad Senior pudo recuperar su trono. Pero no duró mucho. En 1447, rebeldes respaldados por los húngaros atacaron nuevamente, obligando a Vlad y a su hijo mayor, Mircea II, a huir. Ambos fueron capturados eventualmente y ejecutados. El siguiente en la línea de sucesión al trono de Valaquia era el hermano mayor de Vlad III, pero este se había convertido en monje y vivía en un monasterio. Esto dejó a Vlad, ahora con 16 años, como el heredero legítimo. A pesar de su obstinación, los turcos habían tomado cariño al adolescente. Prometieron ayudarle a recuperar su trono, lo que lograron con un derrocamiento del gobernante rebelde en 1448. Ascenso al poder tan pronto como los otomanos se marcharon, los húngaros regresaron y, en cuestión de 2 meses, Vlad se vio obligado a huir a Moldavia. Durante los siguientes 3 años, vivió allí bajo la protección y tutela de su tío, el príncipe Bogdan II. Pero cuando Bogdan fue asesinado en 1451, Vlad huyó nuevamente, esta vez junto con su primo, el príncipe Stefan.
Los dos jóvenes terminaron en Transilvania, donde recibieron la mentoría de un guerrero húngaro llamado Juan Hunyadi, un poderoso actor político que se oponía ferozmente al Imperio Otomano. Hunyadi originalmente había apoyado al nuevo gobernante de Valaquia, un hombre llamado Vladislav II. Sin embargo, la relación se desintegró rápidamente, en gran parte debido a las concesiones de Vladislav a los turcos. Cuando Vladislav invadió y quemó varios pueblos en Transilvania, la paciencia de Hunyadi se agotó. Él miró al joven Vlad para que recuperara el trono que le pertenecía por derecho. En el mismo año, 1453, la ciudad santa romana de Constantinopla cayó en manos de los turcos otomanos. Ahora parecía que toda Europa estaba a su alcance. La seguridad de Valaquia se volvió más importante que nunca. En 1456, Vlad lideró un ejército hacia Valaquia. Se encontró con el ejército de Vladislav III en el campo de batalla y terminó matando al usurpador en combate cuerpo a cuerpo. Con la muerte de Vladislav, Vlad recuperó el poder como gobernante de Valaquia. Durante los siguientes 6 años, gobernaría con una sed de sangre sin precedentes que lo consagraría para siempre en los anales de los monarcas despiadados. Torturas sin precedentes. Después de asegurar el trono de Valaquia para sí mismo, Vlad envió una parte de su ejército al otro lado de la frontera para ayudar a su primo Stefan a asegurar el trono de Moldavia. Cuando esto se logró, los dos primos tenían dominio sobre una gran parte de los Balcanes, proporcionando un poderoso bastión contra los turcos. Vlad ahora se centró en la venganza. Envió a sus espías a buscar los nombres de cualquier noble que hubiera estado remotamente involucrado en el complot para derrocar a su padre. Después de recopilar una lista de nombres, Vlad invitó a los hombres a un banquete de Pascua junto con sus familias. Pero tan pronto como los traidores llegaron, fueron arrestados. Los más ancianos entre ellos fueron empalados allí mismo, frente a sus familias. Aquellos que eran más jóvenes fueron forzados a la esclavitud, trabajando para reconstruir el castillo de Vlad. Cuando se completó este trabajo, todos fueron asesinados. El trato de Vlad a los traidores del reinado de su padre fue solo el principio. Luego procedió a imponer su estricto código moral a la población. Cualquier desviación era recibida con crueldad impensable. Parecía estar especialmente preocupado por la castidad femenina. Cualquier mujer que perdiera su virginidad antes del matrimonio, o que deshonrara la cama conyugal, sería empalada, con el punto de inserción siendo la vagina. Más a menudo que no, sus pechos también serían cortados, y al hombre con el que habían cometido fornicación se le obligaría a comerlos. Vlad también sentía odio por los mendigos, considerándolos como aprovechados del trabajo duro de otros. Se dice que una vez invitó a todos los mendigos de Valaquia a un festín masivo en un edificio de madera ubicado en un lugar céntrico. Una vez que hubieron comido lo suficiente, se dice que ordenó las puertas cerradas y prendió fuego al edificio. De esta manera, supuestamente se deshizo de la plaga de la pobreza en su reino. La amenaza otomana en la escena internacional, la amenaza otomana se volvía más ominosa. En 1460, el Papa Pío II convocó un congreso en Mantua, Italia, llamando a una nueva cruzada para recuperar Constantinopla y rechazar a los otomanos al desierto. La cruzada duraría 3 años y sería liderada por Matías Corvino, el hijo de Juan Hunyadi, quien había sido asesinado durante una invasión a Serbia. Matías recorrió los reinos europeos buscando apoyo para la empresa. El único gobernante que dio una respuesta positiva fue Vlad Drácula de Valaquia. Determinado a mantener su reino a salvo de los turcos, formó una alianza con Matías Corvino. Mientras tanto, los otomanos eran conscientes de la falta de apoyo para esta nueva cruzada. El sultán Mehmed III aprovechó la ventaja capturando la última ciudad serbia independiente, Smederevo. Durante esta campaña, el general húngaro Mihelis Szilágyi fue capturado. Este general era conocido por Vlad, ya que había ayudado a sofocar una revuelta en 1548. Cuando Vlad supo que lo habían partido por la mitad, hirvió de rabia y se comprometió más que nunca a enseñar a los otomanos una lección que nunca olvidarían. El Imperio Otomano se extendió a Grecia en 1461 cuando el débil gobernante se rindió sin ofrecer resistencia. Ahora, tanto Corinto como la capital de Mistre estaban bajo dominio turco. El sultán también tenía la mirada puesta en Valaquia. La declaró parte del Imperio Otomano. Como tal, envió sus emisarios al castillo de Vlad para recolectar un tributo de 10.000 ducados, junto con 500 hombres para incorporarlos al ejército turco.
pero el sultán subestimó al joven gobernante. Al no quitarse los turbantes sus enviados en señal de respeto hacia él, Vlad se enfureció y ordenó a sus guardias que clavaran clavos a través de los turbantes en sus cráneos. El incrédulo sultán respondió enviando su ejército a través del Danubio para capturar a hombres y llevarlos de regreso para que se unieran a su ejército. Vlad envió sus fuerzas a la zona para capturar a los turcos que pudieran encontrar. Pronto se encontraron empalados en estacas al rojo vivo, a la par de su propia emboscada. Mientras los turcos se acercaban y negociaban su camino a través de un estrecho paso, Vlad y su ejército atacaron. Se ha informado que el ataque de Vlad fue una de las primeras instancias en las que se usó pólvora, al parecer con un efecto mortal. Los turcos fueron eliminados, la mayoría de ellos sufrieron la tortura favorita de Vlad, el empalamiento. Con su sangre hirviendo, Vlad cruzó el río Danubio con su ejército, donde atacaron áreas controladas por los otomanos en Bulgaria entre Serbia y Bosnia. Con sus éxitos, Vlad se convirtió en una figura más temida en el Imperio Otomano, llevando su brutalidad incluso más lejos. En una carta que escribió al rey Matías de Hungría, Vlad se jactó: tuve la matanza comenzando en Trgovite, desde la puerta de la sede real yendo hacia el norte, hacia el otro lado del río Dambovita, por los campos, pasando al valle y las montañas, llegando al monasterio de Snagov. Hasta allí había matado a hombres y mujeres campesinos, jóvenes y viejos, que vivían en Obrusitsa y Novoselo, donde el Danubio fluye hacia el mar, hasta Rahova, que está cerca de Chilia, desde el Bajo Danubio hasta lugares como Samovit y Gigen. Hemos matado a 23.884 turcos sin contar a aquellos a quienes quemamos en sus hogares o a los turcos cuyas cabezas fueron cortadas por nuestros soldados. Por lo tanto, Su Alteza, debe saber, he roto la paz. Un sultán indignado ordenó a su gran visir, Mahmud, con 18.000 hombres, a que vengara las atrocidades cometidas por Vlad. Sin embargo, Vlad el Empalador había causado tal miedo entre su pueblo que el sultán se vio obligado a abandonar su campaña en Grecia y centrarse por completo en el problema de Vlad. Reunió un ejército de 150.000 hombres con la única misión de encontrar y matar a Vlad. El sultán ya había prometido el gobierno de Valaquia a su hermano menor, Radu. Con él al frente, el sultán se dispuso a encontrar y destruir a Vlad el Empalador. Guerra con los otomanos. La fuerza de Vlad, compuesta por alrededor de 30.000 hombres, no solo estaba enormemente superada en número, sino que también se encontraba en una situación desesperada. A pesar de las adversidades, Vlad empleó tácticas de guerrilla, realizando incursiones rápidas y ataques sorpresa contra el ejército turco. Incluso utilizó una forma primitiva de guerra bacteriológica, enviando a hombres afectados por la peste bubónica a las ciudades turcas para propagar la enfermedad. Esta táctica tuvo éxito y la peste se propagó entre los soldados del sultán. Aunque los esfuerzos de los hombres de Vlad solo eran una molestia para el vastamente superior ejército turco, continuaron resistiendo y molestando a los turcos durante su avance hacia el castillo de Vlad en Trgovite. Cuando finalmente llegaron a las afueras de la ciudad, se encontraron con una visión aterradora: los restos de más de 20.000 soldados turcos, muertos en conflictos anteriores, empalados en estacas. El sultán habría dicho al ver esto: un hombre que ha hecho tales cosas vale mucho. Con nada que hacer en la ciudad abandonada, el sultán instaló a Radu como el nuevo gobernante de Valaquia y se retiró. Pero la historia de Vlad aún no había llegado a su fin. Sabía que tenía que reagruparse y reunir una fuerza mayor si tenía alguna posibilidad de recuperar el control de Valaquia. Se dirigió a Hungría, donde buscó el apoyo militar de su aliado, Matías Corvino. Matías parecía dar su apoyo, incluso haciendo planes de batalla con Vlad. Sin embargo, Matías había vuelto en su contra en secreto. Organizó un plan para emboscar a Vlad y al Empalador se lo llevaron como prisionero. La razón detrás de la traición de Matías aún es objeto de especulación y debate. Matrimonio y muerte. Vlad fue llevado prisionero a Hungría y parecía que su historia llegaría a un final sombrío. Sin embargo, en 1475, sorprendentemente, Matías Corvino le otorgó su libertad y le permitió casarse con una noble dama húngara. Vlad se estableció en Pest y vivió bajo estrictas instrucciones de no regresar a Valaquia. Sin embargo, Vlad no tenía intenciones de renunciar a la corona que todavía le pertenecía. Trabajando en secreto con un antiguo comandante militar, Vlad logró reunir un ejército compuesto por fuerzas húngaras, transilvanas, valaquianas y moldavas. Salió con su improvisado ejército a mediados de 1476.
Para entonces, su hermano menor, Radu, había fallecido y su otro hermano, el último obstáculo para reclamar el trono, también había muerto en circunstancias misteriosas. Vlad lanzó una campaña de guerrilla contra los turcos en 1476. Finalmente, fue asesinado en una emboscada tendida por agentes a las órdenes de Basarab Layotz el BTRN, un noble valaquiano que había conspirado con los turcos. Su cabeza fue cortada y llevada a Constantinopla como un trofeo macabro. A pesar de su muerte trágica, el legado de Vlad el Empalador viviría mucho después de su tiempo. Se le recordaría como una figura temida y brutal, pero también como un símbolo de resistencia y lucha contra la dominación otomana. Su historia se mezclaría con la leyenda y el folclore, y su apodo de Drácula sería inmortalizado por la literatura de Bram Stoker, creando así una figura que se convertiría en el arquetipo del vampiro en la cultura popular.